Bienvenidos a este espacio de reflexión. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos cada día en este canal de Radio Solidaria. Gracias por acompañarnos en esta sección de reflexiones. Y como siempre decimos, compártela. Si quieres recibir el audio, escríbeme a través de WhatsApp o a través de Telegram. Con mucho gusto te comparto el espacio. Y además quiero que te unas a la familia de amigos en Telegram. Tenemos un grupo abierto para que tú puedas unirte, para que tú puedas dejar tus motivos de oración, para que tú también puedas compartir con nosotros reflexiones o incluso algunos versículos. Estamos en los tiempos finales. Hemos iniciado el año 2024 y ¿de qué manera lo hemos iniciado? Japón se lleva la peor parte. Accidentes aéreos, pero además terremotos. Jesús hablaba sobre que en los tiempos finales se iban a producir catástrofes a nivel mundial. Terremotos es lo que Jesús menciona, es lo que también encontramos en la palabra de Dios. Pero hay un versículo, hay un pasaje que me llama la atención, porque muchas veces, y con razón lo decimos, Dios controla todo. Muchas veces decimos que Dios permite que haya terremotos y haya catástrofes mundiales, enviando juicio, ¿verdad? Decimos que Dios envía juicio a la tierra a través de estos eventos. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. La palabra terremoto aparece 18 veces en la Biblia. El significado bíblico tiene dos aspectos: el físico, que produce la tierra, y el emocional, que producen los hombres, ¿verdad? Es muy típica esa expresión: el Señor ha sacudido su vida, ¿verdad? Su vida ha cambiado. Es como si un terremoto en su interior haya destrozado esos cimientos. En hebreo, el nombre de terremoto es ra'ash, ondular, como la tierra, el cielo, también un campo de grano, particularmente mediante temor. En griego, seísmos. Esta es una palabra muy conocida, ¿verdad? Conmoción del aire, ráfaga, de la tierra, terremoto, temblor, tempestad. Es sabido de todos que científicamente los terremotos son fruto del continuo movimiento de las capas superficiales de la Tierra hacia adentro del núcleo de la Tierra. El núcleo es una masa incandescente que se encuentra en el centro de la Tierra. Está en proceso continuo de fusión. Y esto mantiene vivo el planeta Tierra. También sabemos que hay zonas de la Tierra donde los terremotos son previsibles porque se encuentran precisamente en lo que se llama las fallas, por cuanto ahí se produce ese movimiento de renovación de la Tierra. Por ejemplo, California se encuentra en la falla de San Andrés y se ha pronosticado que cualquier día puede producirse un gran terremoto que raería prácticamente las ciudades edificadas en esa zona. Puerto Príncipe, en Haití, es precisamente un lugar donde también se sabía que habría tarde o temprano un terremoto de gran magnitud. Los sismólogos que estudian los movimientos de la corteza de la Tierra así lo previeron. Pero ellos no pueden predecir qué día ni qué año puede ser inminente o pasar siglos sin que pase nada. Ellos no controlan cuando se producen las catástrofes naturales. Sale de su control y Dios sí que lo sabe. Y como hemos leído en el pasaje anterior, Dios no estaba en el terremoto. Dios permite que haya catástrofes naturales, haya tsunamis, haya tormentas, haya huracanes, haya terremotos. Y lo hace para enviar juicio a las naciones. Pero en esta ocasión Dios no estaba en el terremoto. ¿Sabes también cómo se producen terremotos? ¿Y esto los produce el ser humano?
a través de excavaciones, a través de perforaciones. Qué curioso, ¿verdad? Con el tema del petróleo, de extraer petróleo, de perforaciones para extraer el petróleo, estamos viendo cómo esas perforaciones están produciendo movimientos, terremotos en ciertas naciones. Pero esto no lo dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación te dicen que es una catástrofe natural, que ha sido algo sin previo aviso, pero el hombre también produce terremotos, con instalación de maquinarias, con perforaciones que intenta llegar al centro de la Tierra. Así también se producen terremotos. El versículo dice, Dios no estaba en el terremoto. Lo permite. Pero eso no significa que Dios esté ahí. En los días de Noé, Dios advirtió a la tierra y a los hombres que vendría un diluvio que anegaría la tierra en agua y destruiría toda la vida humana. ¿Crees tú que los hombres tomaron en serio la advertencia que fue anunciada por espacio de 120 años mientras Noé construía el arca? Nadie creyó a Noé. Además, nunca había llovido sobre la tierra. Yo me imagino a los habitantes de esas aldeas, de esos pueblos. Noé, ¿dónde está la lluvia? Oye, Noé, que aquí estamos a más de 40 grados, aquí no llueve, burlándose, hasta que llegó la lluvia. Mateo capítulo 24, verso 36. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús describe que aquellos hombres, siendo advertidos del diluvio que venía, seguían casándose y dándose en casamiento, comprando, vendiendo, es decir, como si nada fuera a suceder. No estaban preparados. No se estaban preparando nadie, como las vírgenes insensatas. No estaban preparadas. De las 10, 5 no estaban preparadas. Las otras 5 sí que lo estaban. ¿Estás preparado para los tiempos finales? ¿Estás preparado para este tipo de catástrofes que van a venir sobre la tierra? El apóstol Pedro habló acerca de la actitud desafiante de aquella generación de hombres que no tomaron en serio el aviso de Dios. Mira lo que dice en su primera carta, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pablo describe también la respuesta del hombre ante la paciencia de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay otro evento de esta misma índole que se produjo en el juicio de Sodoma y Gomorra, cuando estaba por caer de manera inminente sobre la ciudad. En su misericordia Dios mandó 2 ángeles a la ciudad para comprobar la maldad de aquellos hombres y poder librar a Lot. Lo puedes leer, Génesis capítulo 18, verso 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así dice la palabra de Dios. Dios envía avisos a la tierra, pero nosotros hacemos oídos sordos. No queremos prestar atención. Estamos en nuestras cosas, estamos tan hipnotizados por lo que vivimos en el día a día, estamos tan hipnotizados con nuestras cosas, nuestros quehaceres, que nos olvidamos que el Señor está enviando juicios. Dios está mandando avisos a la tierra. Y luego nos lamentamos. Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad.
mas parecía a sus yernos como que se burlaba. Mira la intención de Lot, era salvar a su familia, a sus yernos, pero sus yernos no creyeron. Pensaba que Lot se estaba burlando de ellos. Fueron destruidos y consumidos en el fuego porque se guiaron por su parecer en vez de confiar y dar fe a la palabra de Dios. Cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos las pérdidas en vidas humanas, no podemos dejar de compadecernos y llorar por tanto dolor. Miles de personas se fueron para la eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, incluso familiares cercanos. Hermanos, estamos en los tiempos finales. Hoy más que nunca tenemos que predicar el amor de Cristo, tenemos que predicar arrepentimiento. Si no, nuestros familiares, nuestros seres queridos se van a perder, no van a conocer a Dios, irán al infierno. Hay que ser tajantes, hay que ir siempre con la verdad por delante. Muchas veces suavizamos el mensaje, no, las cosas como son. Si no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Hay que predicar a Cristo, hay que predicar el amor de Cristo, hay que predicar arrepentimiento. Estamos en los tiempos finales. Algunos se han referido a los cataclismos como efectos del pacto satánico de diferentes naciones, y tiene que ver. Dios ha enviado juicio a Haití, una de las primeras naciones, me atrevo a decir que es el primer país por excelencia con más vudú. En Haití se practica el vudú. Mirad las estadísticas y la primera nación, el primer país que practica vudú es Haití. Y en Haití el Señor envió juicio. Pero aún así debemos orar por la salvación de miles de personas. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esto es lo que dice Juan en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Haití, primer país en practicar el vudú. Hay muchas naciones en todo el mundo que tienen sus rituales, tienen sus religiones, tienen sus ritos satánicos, y el Señor está enviando juicio a esas naciones. La palabra de Dios establece con toda claridad que no solamente Haití, sino que el mundo entero está bajo el poder del ser más destructivo, más sanguinario, más violento que existe. Ese es Satanás. No solo destruye al hombre, sino que además atribuye a Dios sus maldades. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Si Dios es real, ¿por qué permite terremotos? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite las guerras? Es curioso que nadie dice que es Satanás el que está detrás de todo esto. En el libro de Job, leemos que entre las pruebas que fueron lanzadas por Satanás a la vida de Job bajo fuego del cielo, dice Job capítulo 1, verso 16. Aún estaba ésta hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién mandó el fuego? ¿Satanás o Dios? Sin lugar a dudas, Satanás. ¿Pero de quién dijeron los hombres que había bajado fuego? ¿De Dios? Sin lugar a dudas, Satanás es un calumniador, es mentiroso, es engañador. Y está engañando a todo el mundo. Y muchas personas están creyendo lo que dice Satanás. Jesús define la obra de Satanás en Juan capítulo 10, verso 10 como el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué atribuir a Dios todos los males, verdad? Es Dios el culpable de esto, es Dios el que ha permitido esto, es Dios. Satanás mata, Jesucristo da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Los terremotos fueron conocidos en medio del pueblo de Israel por causa del pecado de ellos en la tierra prometida. Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En Zacarías capítulo 14, verso 5, también leemos: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. La profecía bíblica advierte que una de las señales que estarán marcando el final de la dispensación de la gracia, es decir, el periodo de paciencia de Dios en cuanto a la salvación de hombres, la señal de que estaríamos llegando al fin de este periodo de la historia de la humanidad serían los terremotos, las guerras, las pestes, enfermedades, epidemias, pandemias. Terremotos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, verso 7. No nos cabe la menor duda que en lo poco que nos hemos adentrado en este siglo XXI, aunque ya llevamos varios años, y el final del siglo XX, los cataclismos han estado azotando el planeta. Hemos iniciado hace pocos días el mes de enero. Hemos iniciado hace pocos días 2024. No sé cuándo escucharás esta reflexión. A lo mejor la escuchas el año que viene también, o unos meses más tarde, pero es actual. Hemos iniciado este nuevo año y en Japón varios terremotos. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá muchos más en este año 2024. Jesús lo profetizó y se está cumpliendo. Terremotos, tsunamis, tempestades, récords de nieve, récords de frío, de inundaciones, de plagas, de enfermedades. Todo esto está apareciendo cada día en las noticias, los periódicos, la radio. ¿No encaja perfectamente con lo que Jesús profetizó? Claro que sí. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá temor, y habrá terror, y grandes señales del cielo. Lucas capítulo 21, verso 11. Jesús advirtió que todo esto sería el principio de dolores, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Marcos capítulo 13, verso 8. No solo lo menciona Mateo 24, 7, Lucas capítulo 21, 11, sino también el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 8, para que no se nos olvide. Cuando la palabra de Dios repite muchas frases, muchas expresiones, muchas palabras, es para que no se nos olvide. De cierto te digo, oye, presta atención, te lo vuelvo a repetir de nuevo si hace falta, no te olvides de esto. Principios de dolores son estos. ¿De qué parto está hablando el Señor? Está hablando del parto del juicio que viene a toda la tierra. La tragedia de Haití no es nada comparado con lo que viene de camino. Lo que está sucediendo en Japón no se compara a lo que viene. En Lucas capítulo 21, verso 11, mira lo que dice la palabra de Dios. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. No solamente la tierra, sino aún el mismo espacio es una fuente de preocupación. Hay meteoritos que están volando en el espacio cercano a la Tierra y se teme que en un futuro no muy lejano habrá un impacto de proporciones inimaginables. Los terremotos no solo son señales del juicio, sino también de liberación. Sí, de liberación. En la cárcel de Filipos, donde estaban encarcelados Pablo y Silas, después de haberlos torturado por medio de los varazos en las espaldas, los trataron injustamente, como están haciendo en varios países que persiguen a los cristianos en Nigeria.
Han asesinado a cientos de cristianos y aquí en España no hemos visto a ningún político condenar esos sucesos. No hemos visto al Ministerio de Igualdad condenando las violaciones del grupo terrorista Boko Haram a mujeres y a niñas. ¿Ha salido el Ministerio de Igualdad de tu país, por ejemplo, a defender a esas mujeres cristianas? ¿Han salido aquí en España? No. Y no lo van a hacer. ¿Ha salido la ONU? ¿Ha salido el Guterres este? ¿Ha salido el Papa condenando lo que ha sucedido en Nigeria con los asesinatos de cristianos? No, no lo van a hacer, no les interesa. En la cárcel de Filipos, donde estaban encarcelados Pablo y Silas, después de haberlos torturado y maltratado, se produjo un terremoto que trajo liberación. Los terremotos no solo son señales de juicio, sino también de liberación. Y el Señor puede hoy enviar un terremoto a tu vida para que cambie tu vida. Un terremoto que cambie los cimientos de tu vida, de tus creencias. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, verso 26. Este terremoto en la cárcel de Filipos no solamente liberó del cepo y de las cadenas a los apóstoles, sino que llevó al carcelero a los pies de Jesús. Esto es increíble. El juicio de Dios puede hacer que muchas personas se vuelvan a Él. Dios puede permitir, puede enviar un terremoto a una nación para que esa nación se arrepienta. Pablo y Silas llevaban un mes predicando y nada sucedió aparte de la conversión de Lidia de Tiatira, ¿te acuerdas? Pero aquel terremoto bajo el cumplimiento de la visión del varón macedonio que Pablo había tenido en Hechos 16:9, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en ese momento no estaba sucediendo nada, solo la conversión de Lidia y de su familia. Pero de repente un terremoto en medio de la cárcel hace que se convierta al carcelero. Y este también predicó las buenas nuevas a su familia y también se convirtieron a Jesús. La tragedia de Japón, la tragedia que ha sufrido Libia, la tragedia de Haití, la tragedia que van a vivir muchos países forma parte de los avisos de que estamos cada vez más cerca de una tragedia mayor en magnitud y en destrucción. Y en el libro de Apocalipsis leemos: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió como toda de sangre. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso se va a producir en un futuro. No sé cuándo se va a producir, pero la palabra de Dios profetiza que habrá un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Además, es que fíjate qué versículo, a mí esto me da temor de Dios. Esto lo estamos viviendo, Dios envía juicio a las naciones y aún así la gente blasfema contra Dios. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse. Muchas veces el Señor va a exhortar nuestra vida, nos va a dar un tirón de orejas, va a enviar juicio a nuestra vida, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que estamos pecando. Pero depende de nosotros, arrepentirnos, volvernos a Dios o blasfemar contra Él. Dios envía granizo y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo.
Pero, amados, el profeta Elías tuvo que aprender que Dios no siempre está en el fuego o en el terremoto. Como hemos leído al principio, primera carta de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego nos dice que Dios vino en medio del silbo apacible. Esos grandes cataclismos van a sobrecoger a muchos. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú y yo no escuchamos, no oímos los avisos de Dios? ¿Por qué tú y yo no nos arrepentimos de los pecados que estamos cometiendo? Hace años, seguramente los que escucháis esta reflexión en Colombia, hubo una tragedia en pérdida de vidas humanas producidas por el volcán Nevado del Ruiz en Colombia. ¿Recordáis, verdad? Se podía haber evitado. Todos sabían que el volcán podía estallar en cualquier momento, pero decidieron quedarse porque era el tiempo de la cosecha del café. El terremoto que hundió la interestatal en California, matando a miles de automovilistas, era conocido de que tarde o temprano iba a suceder, pero se hizo oídos sordos. Se sabe que cualquier día California se hundirá bajo el Big One, como le llaman los californianos, pero no se toma en serio los avisos. Jugamos con el riesgo y cuando perdemos culpamos a Dios. La gran tragedia de Puerto Príncipe en Haití estaba anunciada, tarde o temprano se produciría, pero de nuevo se dio la espalda a los anuncios. Y Dios permitió ese terremoto, Dios envió juicio a Haití. Si el hombre no oye a Dios, ¿cómo oirá al hombre? Se volverá a construir en el mismo lugar hasta que vuelva a pasar otra catástrofe y volvamos a contar los muertos. Dentro de tanto dolor en pérdidas humanas, como hijos de Dios tenemos que doblar rodillas y orar por la nación haitiana. Debemos orar por la nación de Japón, debemos orar por las naciones donde ahora mismo están pasando por catástrofes naturales, catástrofes que están destruyendo todo. Recuerda que en esta hora, en este día, recuerda que vienen tiempos duros, difíciles. Y esta vez no será para nuestros vecinos, ¿verdad? Aquí nos pilla lejos a nosotros lo que está sucediendo en Japón, por ejemplo, ese terremoto. Y las réplicas, y más que se van a producir. Nos coge a todos muy lejos, ¿verdad? Está a miles de kilómetros, pero llegará un momento en que será para todos. ¿Estás listo para entrar en la eternidad? ¿Estás preparado para esos tiempos? ¿Tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Todos tenemos que morir un día u otro, de manera natural, por accidente o por cataclismo. No lo sé. Y no quiero ser alarmante, pero es una realidad. Lo importante es que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y lo que es más terrible, que un terremoto es una eternidad de sufrimiento sin Dios. Por eso es tiempo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hoy, ahora. Porque el día y la hora de su partida de este mundo nadie la conoce, sino solo Dios, ante el cual tendremos que rendir cuentas. El profeta Amós declara: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós capítulo 4, verso 12. Acude ahora a la sangre preciosa de Cristo. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Si estás descarriado, acuda a la sangre de Cristo ahora mismo. Dios salva. Dios sana a los enfermos. Busca la presencia de Dios. La industria del entretenimiento ha llenado la mente del público con ideas falsas sobre el fin del mundo. Cuando Jesucristo regrese, ¿lo reconocerá usted? ¿Estarás preparado para recibirlo? Digo esto porque uno de los géneros cinematográficos de mayor éxito en los últimos 3 decenios ha sido el cine de catástrofes.
Gracias a la tecnología digital es posible crear efectos especiales para proyectar escenas de catástrofes mucho más realistas que antes. Y estas secuencias presentan la destrucción de ciudades enteras, o bien los seres humanos chocan con seres técnicamente superiores, empeñados en destruir la Tierra. Y se ve tan real, ¿verdad? Las escenas y personajes se ven tan reales, convincentes en la pantalla que resulta fácil imaginarse que esos fenómenos realmente están ocurriendo. ¿Cómo reaccionarías tú si alguna autoridad fidedigna le notificara la inminente invasión de seres no humanos con intenciones de gobernar la Tierra? ¿Se uniría a la lucha contra ellos? Algunos científicos conocidos toman en serio la idea de invasores del espacio. Estas películas que nos presentan catástrofes, impacto de meteoritos, de asteroides, inundaciones, cambio climático, ¿verdad? De repente un día hace frío, hay nevadas, hay heladas increíbles y al día siguiente sale un sol abrasador. Lo hemos visto en películas. Pero la Biblia habla de esto. La Biblia habla de tiempos finales. ¿Es acaso la Biblia una simple recopilación de obras literarias antiguas? ¿Puedes confiar en ella como libro de ciencias? Lo que dice la palabra de Dios es real, se cumple, se ha cumplido y se cumplirá, y se está cumpliendo. Vienen días y vienen años de dolor, de luto, de guerras. Vienen años de hambres, de pestes. Vienen años de huracanes. Vienen años y estamos viviendo días de terremotos. La palabra de Dios habla de ello. Jesús habló de que vienen días donde habrá pestes, alboroto, guerra, terremotos. Hace poco hemos iniciado 2024 y Japón ya ha tenido un terremoto y varias réplicas. ¿Qué haremos cuando el Señor permita y envíe juicio a nuestras naciones? ¿Estaremos preparados? ¿Qué harás cuando el Señor envíe estos avisos? ¿Creerás la palabra de Dios o harás como hemos mencionado en el libro de Apocalipsis? Las personas blasfemarán contra Dios. Recuerda que Dios aborrece la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Qué haremos en esos tiempos? Yo espero que nos humillemos, que busquemos a Dios. ¿Qué harás tú cuando venga juicio a tu vida de parte de Dios? ¿Qué harás? ¿Te humillarás? ¿Reconocerás tu pecado? ¿Reconocerás que necesitas a Dios o blasfemarás contra Él? Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar preparados. Prepárate, porque Jesús viene pronto.